artículo 428 define las tutelas y curadurías, diciéndonos que estas tutelas y curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no puedan dirigirse a sí mismos o administrar completamente sus negocios y que no se hallen bajo potestad de padre o marido que pueda darles la protección debida. Miren que lo primero que hay que apreciar es que son cargos, impuestos. Entonces habría que pensar quién los impone, pues el Estado a través de los jueces. ¿A quiénes? Aquellas personas que no estén amparadas bajo la patria potestad, porque ustedes ya saben que si están amparados bajo la figura de la patria potestad, pues los dos padres en principio o uno de ellos estará ejerciendo esa patria potestad y por lo tanto ese, digamos, sería su tutor o curador, sino que ahí se llama simplemente padre o quien ejerza patria potestad. Aquí es que se designe, que se imponga ese cargo a ciertas personas en beneficio de esos menores. Las personas que ejercen estos cargos entonces se llaman tutores o curadores y generalmente guardadores, que es la palabra que el Código Civil o con la cual el Código Civil cobija las dos figuras, ¿no? Guardador, curador o tutor, ya saben entonces que ha sido designado para cuidar o proteger y salvaguardar los derechos de menores, niños, niñas o adolescentes. ¿Quiénes o qué personas están sujetas a curadurías? Entonces el 432 nos dice que están sujetos a curaduría general los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad o los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes y los sordomudos que no puedan darse a entender. Entonces miren que es una figura de protección, ¿cierto? Para estas personas que presentan alguna de estas dificultades y entonces se les designa el curador, el guardador de cualquiera de estas personas. Hoy hay que tener en cuenta que en Colombia el régimen de el tema de discapacidad por demencia relativa y absoluta es un tema que hoy tiene ley especial, es la ley 1996 de 2019, en el cual ha dado un giro todo este tema en Colombia de lo que denominamos interdicción por demencia, porque ahora se maneja bajo unas figuras nuevas de unos apoyos y la ley lo que quiso hacer es darle la voluntad o la posibilidad de que estas personas ejerzan ciertos derechos y deberes o que ellos mismos escojan su apoyo y no sea el Estado el que se los imponga. Pero la figura pues sigue siendo tal cual como la venimos viendo. El 433 nos habla de curadores de bienes. Mire que tiene que ser o está referido es al tema de los bienes. Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia adyacente y a los derechos eventuales del que está por nacer. Entonces cobija tres personas, tres individuos o grupos de individuos en el cual mientras no se defina la situación jurídica, pues los bienes no pueden quedar a la deriva. Por eso se nombra un curador de bienes. ¿Cuáles son esas tres figuras? La del ausente, o sea, cuando se declara la persona ausente, que es la razón de ser de ese proceso, ¿no? Persona desaparecida, decíamos que los bienes quedan a la deriva, pero precisamente se adelanta el proceso de jurisdicción voluntaria para determinar un curador de los bienes del ausente y él entonces responderá hasta que esta persona aparezca. La segunda figura que nos habla allí es la herencia adyacente. ¿Cuál es la herencia adyacente? Es aquella que existe pero no se ha determinado quiénes son los herederos y en cuánto porcentaje pueden acceder a esos bienes. Por eso se habla herencia yacente. Yacente quiere decir que está suspendido, es del verbo yacer, está suspendido mientras se dispone quiénes son efectivamente esos herederos y qué porción o porcentaje les corresponde sobre esos bienes. Mientras eso sucede, entonces hay que nombrar un curador de la herencia yacente. Él velará por los bienes mientras el juez determina cuáles son los herederos. Y los derechos eventuales del que está por nacer se está refiriendo al nasciturus. En el caso de Colombia decimos el concebido, que mientras esté en esa etapa de lo que nosotros denominamos la gestación, pues si llega a haber
o llega a tener bienes, pues habrá la necesidad de nombrarle un curador de esos bienes. El artículo 436 nos define los pupilos, muy sencillo, ¿cierto? Los individuos que están sujetos a tutela y a curaduría se llaman pupilos o a guardadurías en general. Entonces esos son los pupilos de esos curadores, los pupilos de esos tutores o los pupilos de esos guardadores. Es el nombre técnico en derecho, pupilos. Artículo 438. La incompatibilidad con la patria potestad. Entonces no se puede dar tutor ni curador general al que está bajo la patria potestad, salvo que ésta se suspenda por decreto judicial en alguno de los casos enumerados en el artículo 315 que nosotros ya vimos. ¿Qué es lo importante entender aquí? Lo que dijimos al principio de este capítulo, que mientras exista la patria potestad y esté asignada a los padres o a uno de ellos, pues no hay necesidad de nombrar ni curador, ni tutor, ni guardador, porque él ejercerá ese control o esa administración de esos bienes. Y como sabemos que existe la figura de la suspensión y la pérdida de la potestad, pues frente a la suspensión y a la pérdida de la patria potestad, ahí sí entonces viene la figura del guardador en general. El artículo 443 nos habla de las clases de tutelas o curadurías. Dice que las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o dativas. Miremos cada una de ellas. Las testamentarias, ¿cuáles son? Las que se constituyen por un acto testamentario, o sea que quedan inmersas en el testamento. Se le respeta la voluntad de quien es titular de esos bienes y puede nombrar un curador de esos bienes en favor de las personas que él a bien tenga. Sería una parte de ese testamento y tienen el nombre pues de esa institución que sería testamentario, ¿cierto? Curador testamentario. Y ya saben, se revalida es con el testamento. La legítima, la curaduría legítima, ¿cuál es? Las que confiere por la ley a los parientes o cónyuge del pupilo. Ya están establecidas entonces por ley y adquieren o toman ese nombre. Y las dativas es las que confiere el juez o magistrado en un carácter general. Juez, podríamos nosotros decir aquí. Entonces, cuando por disposición de una sentencia emanada de un proceso judicial, el juez determina quién es el tutor, el curador o el guardador. Y esas serían dativas. Entonces, ya saben, son testamentarias, legítimas y dativas. Testamentarias con el testamento, legítimas por el legislador y dativas cuando lo haga un funcionario judicial o un juez. De ahí que cuántos tipos de curatelas existen. Hablamos de unas generales, unas sobre los bienes, otras adjuntas y otras de carácter especial. Entonces las generales, curatela, estamos hablando de curador. Un curador general se extiende a la persona como a los bienes del pupilo. Se someten a esta los menores adultos, los pródigos, los dementes, sordomudos que no puedan darse a entender por escrito. Y entonces te decía un curador general. Un curador de bienes, ya lo referíamos y el artículo lo trae, ¿no? Son curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, la herencia adyacente y los eventuales del por nacer. Ahí tenemos el artículo en el cual ya hicimos alusión y por eso toma el nombre de curador de bienes. El curador o los curadores adjuntos, ¿cuáles son? Ese cargo que se les otorga a las personas que están bajo potestad de padre o madre o bajo tutela o curaduría general para que se ejerza una administración separada. Son específicos para ciertas actividades de administración de bienes y entonces en beneficio del menor se nombra ese curador adjunto. Y el curador especial o curadores especiales, también llamados curadores ad hoc, es los cuales se otorga para un negocio en particular. ¿En qué casos? Al que necesita la mujer menor de edad para pedir la separación de bienes. Es puntual y ahí nos está dando las características, ¿no? Mujer en embarazo, ¿cierto? Necesita, siendo menor de edad, por la separación de bienes. El que se designa al menor de edad, en general un curador especial para ese menor de edad que carece de representante legal
y pues no tiene en ese caso definido el tema de su patria potestad, y por eso entonces viene a cubrir esos derechos y esos deberes un curador especial para aceptar la adopción y el que se le da a la mujer bajo patria potestad o guarda del padre o madre viudo que deseen contraer nuevas nupcias. Entonces esos son dos últimos eventos, ¿no? Para aceptar la adopción, que sería en el caso de también de esos menores bajo los criterios de la adopción y requeriría de un curaduría o de un curador especial, y el caso en que se le da a la mujer o hombre bajo patria potestad o guarda del padre o madre viudo que deseen contraer nuevas nupcias, que es un sistema que existe en Colombia para garantizar los bienes de ese menor. En ese último caso que nos está hablando es que se desean contraer nuevas nupcias, por lo tanto pueden haber unos bienes del menor o en los cuales el menor tenga unos derechos, sobre los cuales el menor tenga un derecho. Por eso es que se exige todavía en Colombia que previo a contraer unas nuevas nupcias se determine y se le nombre un curador especial a ese menor respecto de esos bienes. Acuérdense que cuando se va a contraer nuevas nupcias, pues si se llega a contraer nuevas nupcias, ustedes saben que se constituye nuevamente otra sociedad, una nueva sociedad. Por eso aquí lo que hace es dividir o separar los derechos que pueda tener ese menor sobre esos bienes para diferenciarlos o distinguirlos a futuro de los que se puedan adquirir o mejorar en una nueva relación que sería una nueva sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre la tutela y la curatela? Entre los tutores o la tutoría y la curaduría. Entonces, la tutela se da siempre en razón de edad a los impúberes, por eso solamente hay una clase de tutela. Mientras que curatela ya vimos hay 4 clases de curatela. Entonces, estamos estableciendo las diferencias. Entonces decimos que la tutela se da siempre en razón de edad a los impúberes, menores de edad, ¿cierto? Solamente una clase, esa tutoría. Las curatelas se dan a los demás incapaces, cobija a todos los otros. Esto significa que hay varias clases de curatelas, como lo acabamos de ver, ya que hay distintos casos de incapacidad. Quienes están sometidos a tutela siempre serán aquellos que la ley describe como incapaces absolutos, es decir, que no pueden realizar ningún acto a los ojos del derecho civil, ya que de hacerlo, este adolecería de nulidad absoluta, por lo cual no tendrá valor alguno. De ahí que miren que es otra de las diferencias en el cual la tutela tiene que ver siempre con una administración plena de los bienes y tiene que ser siempre hecha por el tutor, porque si no estaría viciado de nulidad y de nulidad absoluta, o sea que no tiene ningún valor. Mientras que en el ejercicio de las curadurías no es puede que no sea sobre el 100% de los bienes, por lo tanto habrán unos actos que podrá realizar el pupilo y no estarán viciados de nulidad. Y la cuarta diferencia es los que se someten a curatelas pueden ser tanto incapaces absolutos como relativos. En el último caso, estos son los que pueden realizar algunos actos, pero autorizados. Entonces hace alusión en el ejercicio de la curaduría o de las curadurías que abarca los dos tipos de incapacidades, tanto absolutas como relativas. Si es absoluta, pues ya saben ustedes que el curador tendría que participar, promover el acto, porque si no estaría viciado de nulidad. Pero lo decíamos, sobre los relativos, en el ejercicio de incapaces relativos, hay unos actos que puede realizar el pupilo y no estarían viciados de nulidad. Quienes están sometidos a tutela tienen que actuar siempre representados por su tutor, en razón de su incapacidad absoluta, ya que los actos que realicen por sí solos no tienen validez, es simplemente revalidando lo que nosotros aquí ya dijimos. Mientras tanto, en las curatelas, los menores adultos pueden actuar representados o autorizados por su curador. Esto quiere decir que realizan actos por su cuenta, pero con permisos de otro, lo cual le da validez a esos actos.
La sexta diferencia sería el tutor tiene facultades mucho más amplias que el curador, claro, porque como es el carácter absoluto, les insisto, el tutor administra 100% de los bienes y si no pasan por manos de él, hay una nulidad de carácter absoluta. Pero mientras el curador ya sabemos que puede tener el régimen de lo relativo y allí pues el pupilo podría realizar algunos actos. Ya que si este último es curador, o sea, de un incapaz relativo tendrá menores facultades, esto porque hay algunos actos que éste puede realizar, pero sí y que no requieren autorización de por sí y que no requieren autorización de su curador. Eso ya, entonces lo tenemos claro. Y la séptima diferencia sería, el tutor no puede ser propuesto por el impuber, ya que aquí hablamos de un menor de edad que no tiene capacidad de entendimiento necesario. Entonces el tutor siempre se lo designa a quién, el juez, y dice, demostrada la incapacidad absoluta, se designa o se nombra este tutor. No lo puede sugerir el pupilo, mientras que en el caso del curador, el menor de edad puede proponer a una persona como su curador, o sea, puede sugerirlo, porque estamos en el caso de un menor adulto, el cual bajo el ámbito de la ley sí tiene capacidad de discernimiento, por eso es que puede escoger. No es que pueda escoger que administre o no los bienes, porque ya sabemos que no los puede administrar, pero sí puede intervenir en la escogencia del curador, que generalmente pues es un cosanguíneo. De esta manera, entonces evacuamos el capítulo número 11 y ya quedamos con nuestros 11 capítulos relativos a derecho civil general y personas evacuados. Nos resta simplemente el examen final.